Bien, muy buenas noches. Bienvenidos a este su club de lectura. Hoy finalizamos el libro, pero iniciamos otros. Digo otros porque son dos. Tenemos compañeros nuevos que ingresan. Agradecerles por favor que se presenten y nos comenten un poco sus expectativas, a ver si las podemos suplir o si no buscar la forma de poder contribuir al crecimiento y desarrollo de cada uno. Entonces le voy a pedir por favor a Roiner que se presente, nos cuente un poco si existe el hábito de lectura o no, sus intereses Bueno, literarios y también la expectativa que tiene. Adelante, por favor. buenas noches, doctor y estimados compañeros. En efecto, bueno, mi nombre es Roiner Josué Herrera Prado para servirles. Soy estudiante de la UNED en la carrera de enseñanza de la matemática y administración de empresas con énfasis en contaduría, ambas ya bastante avanzadas. Me considero un lector apasionado, pero tal vez no tan ampliamente de campos. Me gusta mucho los biopics, más que todo lo que tiene que ver con biografías, mucho la parte Okay. Ahí está la mamilla. me gusta mucho la parte científica, Okay. sobre física, matemática como tal, pero bueno, de hecho, no puedo decir que soy un gran lector, pues a raíz de novela o algo así, realmente nunca he explorado ese campo, entonces creo que tengo alta expectativa por ingresar a ese campo. Usted lo movió y se movió. Ya han leído gran cantidad de libros en ese tipo de género y veo que lo disfrutan mucho, entonces tengo bastante expectativa realmente, ¿verdad? Hoy por hoy considero que la capacidad de escribir y que tiene cada escritor es demasiado, es un arte también, más allá de las ciencias exactas, que tal vez hace unos años yo consideraba que era de las cosas tal vez más, que más mérito merecían. Hoy en día creo, admiro por ejemplo a un Gabriel García Márquez, ¿verdad? Me parece maravilloso. Pero bueno, volviendo al punto como tal, tengo alta expectativa de probar nuevos géneros más específicos, con mucha más trayectoria y aprender bastante, o sea, al retroalimentarme de los demás compañeros, de usted, doctor, guía del grupo, y creo que todo el conocimiento, ¿verdad? Aprender a disfrutar, sobre todo disfrutar mucho la oportunidad de estar acá. Bueno, muchas gracias por el interés, las palabras. Le voy a contar un poco, usted atinó muy bien en la visión que es de este grupo. Este es un espacio psicológicamente seguro para que cada uno aporte, se nutra, manifieste, contribuya y sume. En otras palabras, aquí no hay comentario malo o bueno, es conocimiento lo que cada uno genera. Buscamos la construcción crítica y una lectura analítica de cada género que vamos incursionando. Entonces, en ese sentido, lo que buscamos es una lectura que refleje lo que usted vaya aprendiendo, poco o mucho. Aquí no hay cantidad ni hay velocistas. Lo que somos maratonistas de alta resistencia, porque no me interesa quién lee más rápido, quién lee menos, cuántas páginas leyó o si no logró la meta, que hay metas estipuladas, ¿no? Para poder medir los avances, así sucesivamente también la interacción. Entre más aportaciones haya, en lo personal es más sencillo poder conocer en qué áreas le puedo coadyuvar sin que usted se dé cuenta. Simple y sencillamente yo lo iré motivando. Imagínese como una fórmula matemática, hacer despejes y encontrar una solución. Entonces en esa tesitura se lo coloco y pues espero que sea una travesía de un alto impacto y para futuro que usted pueda sumar no solamente desde un método, que probablemente lo va a vivir, sino también en las aportaciones individuales, emocionales y de conocimiento intensivo de lo que vamos a ir leyendo. Ya hemos leído novela histórica, leímos Roma soy yo, la historia de Julio César, de Santiago Posteguillo, fue una novela fabulosa. Perdón, profe, Julio César el Emperador. Sí, correcto.
apasionado de la historia romana. Bueno, ese libro le hubiera encantado, ya lo leímos. Fue uno de los favoritos de Erika, por cierto, que fue una de las que más aportó. Lo recuerdo muy bien. Y ahora estamos terminando un libro que se llama Elegía para un americano, que ahora van a ver la conversación, un poco la dinámica y la conducción. Y entraremos a libros de historia, de ciencia y de aporte. Pero también leeremos un clásico, como es El Viejo y el Mar. Un libro que no todos lo conocen o lo conocen, pero lo han leído de corrido. Pero no entienden que en la coyuntura actual socioeconómica y emocional del país, es un libro que nos ayudará a enfrentar las diferentes vicisitudes que la vida nos está presentando y cómo a través de la motivación, la pasión, los objetivos e inclusive desde una visión de alguien que a su edad pareciera tener pocas posibilidades, como es el pescador de 84 años. Pero bueno, no voy a hacer mucho spoiler. Y bueno, bienvenido. Voy a pedirle a Roberto que se presente, por favor. Gracias. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Roberto, yo soy de Sabana. Perdón si me ven como en varias cosas, es que sigo trabajando, entonces ahí por aquello. Tranquilo. Este, bueno, entre mis intereses literarios, biografías, economía, temas sociopolíticos, últimamente he estado mucho en la parte cultural indígena costarricense, me llama mucho la atención. ¿Qué más? Algunos de autoayuda, he encontrado algunos interesantes. El Viejo del Mar lo leí pero hace mucho tiempo. Súper, no me acuerdo mucho muy bien, o sea, sí me acuerdo como decís vos, o sea, ya ponerlo, lo leí como a los 20, entonces ya ponerlo en perspectiva ahorita me parece súper interesante, por eso también me llama mucho su atención. Digamos, esa es la parte donde a mí me interesa el grupo, como ya ver más allá, poderlo relacionarlo con ya más temas y actuales. La verdad es que son aplicables, la mayoría de los temas son aplicables en muchos de los sentidos de uno, de vida, políticos, sociales, ¿verdad? Culturales, volvemos al mismo punto. Entonces, bien, eso está dentro de las expectativas mías del grupo, como poder entender más, poder desglosar más los temas, escuchar diferentes perspectivas, crear un mejor análisis, ¿verdad? Ser una persona más analítica a la hora de poder entender más los libros y leer los temas, ¿verdad? Sí, también uno de los temas que a mí como que me cuesta todavía, no le he agarrado mucho, es la novela. Todavía estoy ahí como tratando de arrancar. Pero sí, eso sería uno de los puntos. Déjame preguntarte, autoayuda, ¿por qué? ¿Hay algún objetivo? La gente que lee autoayuda, decía un escritor, José Samarago, que buscan en el libro respuestas que la vida misma les ha presentado y no quieren encontrar. Yo no lo creo. Yo nada más estoy recitando lo que él decía en ensayo sobre la ceguera. Lo que te digo es que, fíjate que cada libro tiene una connotación especial y particular. Por ejemplo, el que estamos abordando ahora habla sobre la muerte, sobre los desapegos, las desilusiones, la tristeza. Que vos decís, bueno, en una conversación, y eso también genera un estado emocional en la búsqueda de la plenitud y la felicidad. Y ahí hay una tónica de autoayuda. Lo pregunto porque estaba en varios espacios donde hace una constante esa palabra, autoayuda, autoayuda, y se cumple la hipótesis de que clubes de lectura son tan necesarios porque la gente tiene mucho que decir, mucho que compartir, pero no encuentra pares donde pueda entrar en una conversación y en vez de que te saquen, te depositen elementos de intelectuales, de conocimiento, de sentidos, de pensamiento. El ser humano es un cajero automático, nos sacan las personas. Tenés una conversación difícil con alguien y te saca energía. Estás conversando con otra persona y le aportas, pero ¿quién te aporta? Aquí hasta el cansancio más de uno ya lo debo tener ahuevado de escucharme en lo siguiente. ¿Cómo nos nutrimos diariamente? ¿Pasamos nutriéndonos en las redes sociales? No lo sé. Yo uso las redes sociales solo cuando publico algo y escasamente veo los comentarios que me replican. O buscamos los libros o preferimos una conversación. Entonces,
el diálogo y el arte de las palabras revisten una especial importancia. La gente ya habla y a veces se lo toma tan personal que los diálogos constructivos pasan de moda y más bien seguimos lo que el otro dice, lo que el influencer o el youtuber o el tiktoker del momento o Bizarrap que saca la última canción ahora, ¿verdad? Nos invitan a esas tendencias. Entonces aquí encontrarás eso. Eso desde personas que en algún momento de la conversación les tocó el alma. Y por eso le comentaba a Roiner y aprovecho el espacio que vos nos das, donde la sinceridad, la cordialidad son importantísimos valores que hemos impulsado para poder generar conversaciones de todo tipo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues bienvenido. Espero que sea de mucho agrado. Por lo de las novelas, no te preocupes, ahí iremos tocando temas atrapadores. Ahorita entramos en un momento de la conversación y esto fue a raíz de unas proyecciones económicas y sociales que había hecho, de la importancia de leer a Yuval Noah Harari, la historia, el futuro, cómo enfrentarlo, pero también aparejado de libros motivacionales imbuidos en una novela histórica y el otro mes leeremos a Orhan Pamuk o El Castillo Blanco, que es un libro clásico también, que refleja muchos detalles del ser humano. Ahondaremos más adelante en literatura oriental de los 1900, que sigue siendo vigente, y así con un guión que lo explicaré más adelante, pero muy complacido de que estén por acá. Muchas gracias. Gracias. Nazali Cartín Fonseca, veo que está por ahí. Nazali. Hola, profe. ¿Cómo le va, Nazali? ¿Qué tal? Tenés que encender la cámara para que la podamos Ay, conocer. profe, con estas caras. No se Voy, profe, preocupe. entonces. Ay, espérese, profe, porque a mí me come la tecnología un poquito. Tranquila. Ahora sí, Ahora sí, ya la vemos. yo estoy en la comodidad de mi cama, poniéndole atención. Tranquila. Qué dichosa, más bien. Así nos morimos todos de envidia. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien. Muy complacida de formar parte. En realidad, es nuevo para mí esto de estudiar. Ya tengo 45 años y hasta este año fue que decidí ingresar a la universidad y estaba llevando la materia de literatura. Entonces, ahora que apareció lo del club de lectura, pues me gustó porque el empezar a llevar, qué sé yo, lo de literatura y a leer cuentos, pues me ha llamado la atención y he descubierto que me gusta leer. Muy bien. Eso es importante. ¿Y cuáles expectativas tiene del club? Bueno, esto es nuevo para mí, entonces, ¿qué te puedo decir? Aprender, nutrirme, este, leyendo, se supone que uno se hace más culto y aprende más para compartir, principalmente porque tengo unas adolescentes también estudiantes, entonces me gustaría como poder tener temas de conversación con ellas diferentes que no sean, como dice usted, de las redes sociales o el del TikTok o las novelas o las series de Netflix y esas cosas, ¿verdad? Parece muy bien. Pues la felicito por tomar la iniciativa. Nunca es tarde para leer. Nunca es tarde para encontrarse un libro. Eso quiero decírtelo de manera genuina. Nunca es tarde para encontrar las cosas. Y sé que la va a pasar bien, te lo aseguro. Excelente, muchas gracias. Bueno, yo debo decir a título personal que me siento muy honrado de tener a la primera pareja de esposos plenamente en este club de lectura y me refiero a los compañeros Alfonso Rodríguez y su señora esposa Dinora. No sé si pueden activar la cámara para que la conozcamos.
Espéreme para ver porque ahora me estuvo dando una falla ahí extraña en la cámara. ¿Ves? Sí, no está fallando. Brinca la señal. Bueno, ahí por lo menos pudimos observar a Dinora. A Alfonso ya lo conocemos, Correcto. pero a Dinora no. Entonces de repente, pues si gusta, puedes apagar la cámara y que Dinora se presente como es debido. Por favor. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, usted. Gracias a Dios. A mí me gusta leer, pero tengo mucho tiempo de que no lo hago. Y entonces es una forma buena para empezar otra vez. Okay. Y como hay temas variados, pues uno aprende mucho, ¿verdad? Esa es la idea. Aparte de que ya no vemos televisión, digamos, eso me ayuda a tener imaginación, como le decían a uno los profesores antes, ¿verdad? Que uno pueda ver las imágenes, pensar cómo está el personaje, muchas cosas. O sea, yo quiero otra vez meterme en ese camino. Ojalá que pueda aprender bastante, que esa es la idea, ¿verdad? Bueno, por Alfonso hemos escuchado de que es una asidua lectora y bastante crítica y analítica. Entonces estoy convencido que nos va a sumar al grupo. Espero que sí. pueda servirme, y más que es un grupo, ¿verdad? Que a veces uno tiende a estar solo, entonces tal vez lo que alguien opine o lo que uno no entienda, alguien lo pueda aclarar, o usted mismo, ¿verdad? Que a veces uno piensa una cosa y tal vez sea otro el tema, o no sé, ir viendo a ver las opciones, porque es muy interesante ver la opinión de cada uno, que es muy diferente, ¿verdad? Así es. Y más sobre todo cuando estamos todos en la misma línea. Roiner, sí, dime. Perdón, con lo poquito que han expresado, me siento fascinado. Soy un amante de la buena crítica. Evidentemente la crítica con respeto, ¿verdad? Bien fundamental, la crítica que usted es capaz de hacerla sin perder la cabalidad. Por lo general, en los temas que yo suelo leer, a veces encuentro mucho opositor, o incluso a veces es triste cuando no encuentro a alguien interesado en el tema, ¿verdad? Aunque siempre he tratado de aprender por mi cuenta, me gusta, soy muy curioso. Pero verdaderamente saber que van a tener compañeros con una actitud crítica me ilusiona, me entusiasma, realmente me entusiasma mucho. Realmente. Un placer, de verdad, estoy fascinado. Bueno, qué dicha, me alegra mucho. Bienvenida, Dinora. Realmente Gracias. me siento muy halagado. Es la primera vez que en mi vida puedo compartir con una pareja de esposos y siempre la primera vez a uno lo marca, ¿verdad? Entonces me quedará para el recuerdo en mi corazón. Muchas gracias. Callado. Y Aquí estamos, profe, aquí estamos, listos para adentrarnos en este mundo tan interesante de lectura. Claro que sí. Maravilloso. muchas Maravilloso. gracias por la oportunidad. No, bienvenida. Cindy, me parece que usted ha participado, pero nunca se ha presentado, ¿o sí? ¿O la memoria ya me está cobrando el Alzheimer? No, sí, yo participé en el último del febrero, ¿verdad? El de Crimen y Castigo, pero la verdad no sé si me presenté, no me acuerdo muy bien. Creo que no, porque lo recordaría, te lo digo. Ok, Pero bueno, aprovechemos ahorita. ¿Qué te parece? está bien, está bien. Bueno, mi nombre es Cindy Zúñiga Gómez, yo soy estudiante de la UNED, estudio enseñanza de las ciencias. Bueno, ya me desempeño como docente, ¿verdad? Bueno, yo inicié este año deseosa de hacer un cambio en mi vida, de hacer un cambio en los hábitos, ¿verdad? En exigirme un poquito más, y en eso, de pura casualidad, vi la publicación del club de lectura, y eso era lo que yo necesito, porque yo quería, o sea, incentivarme a leer, pero no a leer lo que a mí me gusta, porque pues normalmente todos tenemos como un gusto literario, ¿verdad? Yo quería como explorar en tal vez novelas o libros que tal vez yo por mi propia mano vaya a leer, ¿verdad? Porque tal vez no son los géneros que yo suelo o me gustan leer, y pues me he encontrado mis sorpresillas, ¿verdad? Entonces, me gusta mucho la idea de poder intercambiar ideas, porque pues tal vez aquí en mi casa solo a mí me gusta leer, entonces a veces es difícil poder compartir, ¿verdad? Cosas que tal vez me marcaron, o esta historia me tiene súper atrapada. Entonces, bueno, creo que he empezado a hacer varios cambios en mi vida, y uno de esos fue retomar la lectura y tomarla más en serio.
Y bueno, espero pues, de lo que yo espero es poder aprender mucho, salir de mi zona de confort, leer cosas que tal vez no estoy habituada a leer, ¿verdad? Y tal vez irme encontrando sorpresas, ir aprendiendo cosas que tal vez de otra manera no sería posible, ¿verdad? Bueno, Entonces, bueno, estoy contenta y ahí seguiremos hasta el final. no, bueno, bienvenida. Bueno, vamos a ir el libro. ¿Qué les parece? Tal vez si Erika nos haces un recuento de lo que hemos conversado del libro, de lo que conversamos en la anterior sesión. Y te pregunto porque yo sé que lo tienes muy, muy bien a flor de piel. Tienes que quitar el audio. No puedes. Ya, yo creo. Ahora sí, ya. Sí. Lo que hablamos la otra vez con respecto a Elegía para un Americano es que es un libro que incluye mucho de la vida real de la escritora, que el personaje de Lars, el señor que se muere al principio de la historia, es en realidad, o representa en realidad al papá de la escritora, y Cierto. muchos de los textos que se incluyen en el libro fueron sacados de sus diarios y sus notas y memorias. Ujú. Que el libro trata sobre la muerte y la forma en que Inga y Eric, que son los hijos del señor fallecido, enfrentan el duelo y, y aparte cómo continúan con sus vidas, descubriendo que hay secretos por ahí y, y varias cosas que pasan. Por ejemplo, se mencionan mucho el trabajo de Eric como psicoanalista, como psicólogo, psiquiatra. Y sí, eso hablamos. Bueno, estuvo muy bien. Voy a hacer una ampliación si me lo permites. ¿Parece? Sí. Ok. Y vos me vas complementando, por favor. ¿De acuerdo? Sin temor alguno. Porque a veces también yo suelo fantasear e imaginar más de la cuenta, ¿no? Y hablar mucho. Y la idea no se trata de eso. La idea es que el que guía a un club de lectura debe ser el que menos hable. Más sin embargo, al haber tantos nuevos en el foro, pues vamos a hacer la excepción. Elegía para un americano, un libro de una escritora que nace en Minnesota eh, con una amplia variedad, un menú de escritos, con un tenor muy rico en el campo social y de la vida humana. Imagínense un libro que comience con un funeral. Y este tema yo quisiera como hacer mucho hincapié. ¿Cuántas veces iniciamos una conversación con una muerte? Pocas. O sin embargo, a veces lo leemos en un periódico, lo escuchamos por la radio, pero el libro empieza con una muerte. Y allá hay un elemento que la escritora nos quiere decir. Pero no es cualquiera, sino es la muerte de un padre. Resulta ser que Siri Hofstede traslada su vida a Elegía para un americano. Eric Davidson y su hermana Inga, como bien lo decía Eric ahora, se encuentran en una breve pero inesperada, perturbadora nota. Una serie de notas de apuntes de su padre que parecen un acertijo. Específicamente, el libro se sitúa alrededor de 1937, aludiendo una tragedia con un personaje secundario que a veces toma un rol protagónico de nombre Lisa. El libro parte de la realidad, pero también del pasado, de esa historia que a veces no queremos contar o la contamos internamente. Y aquí viene una de las preguntas que yo le hacía al grupo en la anterior entrega. ¿Cuáles son los pensamientos y sentimientos que se le vienen a usted a la mente cuando recuerda su pasado? ¿Tiene dialectos con su pasado? ¿Escucha esa voz interna? ¿Y qué sensaciones le da? ¿O simple y sencillamente se esconde? Como cuando uno jugaba a escondidas y nunca quería ser atrapado.
En muchas ocasiones evocamos el pasado, lo recordamos, pero la mente nos juega una doble pasada porque se acuerda de lo que nosotros no queremos acordarnos. Y lo que verdaderamente nos importa, a veces nos cuesta. Pero el ser humano, y entiéndase, hombre y mujer, vive de emociones. Esas emociones que a usted le ponen la piel de gallina son las que por lo general uno recuerda. ¿O acaso usted recuerda los momentos tristes? Probablemente sí, los que vayan marcado más su historia, pero hay otros que su memoria simple y sencillamente les da delete y los almacena en un lugar que no hay nombre para esa carpeta. Pero vamos a continuar un poco más con el libro, y por favor siéntanse en total libertad de decirme, profe, ya nos está aburriendo con esta conversación. Mis alumnos saben que así es, porque hay algunos que han sido alumnos míos también. Yo siempre les digo eso. Eric, que es el personaje principal, es un psiquiatra psicoanalista. Óigase bien el nombre y el título. Psiquiatra psicoanalista. Una persona que se dedica a entender los problemas de los demás y darle solución. Trabaja escuchando relatos. Pero lo más interesante es que su objetivo en esos relatos es descifrar aquello que sus pacientes o no saben, no entienden o no quieren decirse a sí mismos. La otra cara de la moneda, su hermana Inga, escritora, narra un libro que ella desarrolla y el enfoque es la incoherencia de los recuerdos, que muchas veces necesitamos traducirlos en palabras como una propiedad del lenguaje, pero también de esa orquestación cerebral que, óigame bien, tienen un principio y un fin. Ahora, cuando usted está en una conversación recordando alusiones positivas, tristes o fantasmóricas, usted logra ponerles un fin. O simple y sencillamente brincamos de un lado a otro como un trampolín. El libro es una clara, podría decirlo así, un claro poema al desarrollo de la vida y a ese término que muchos a veces quieren negar, que es la muerte. No sé usted si se ha dado cuenta o ha podido entender cómo vive usted su vida. ¿La maneja en piloto automático o en un acelerador a 100 o 200 kilómetros por hora? ¿Qué tal es el punto que usted no puede ni siquiera respirar? Entonces, el libro nos rememora la importancia de disfrutar esa vida que es una. Y es un soplido, tan necesaria como el aire que respiramos, pero nos podemos quedar inclusive completamente asfixiados. Entonces, todo se da en Nueva York, en una ciudad altamente vertiginosa, altamente convulsa, y este hombre, a pesar de que vive en una de las ciudades que nunca duermen, en su interior le persiste esa melancolía que no le quiere desaparecer. Entonces, ese es el presente pero el futuro y el pasado, en donde más se dan esos intercambios de momentos, trata de reconstruir la vida de sus antepasados, de inmigrantes noruegos. Pero también, tanto Eric como su hermana tienen que enfrentarse a sus propios secretos y relatos. Óigame bien esto. Y aquí quiero hacer una pregunta para que
parece como si estamos todos en una película, ¿verdad? Los veo todos concentrados. Entonces la pregunta aquí del millón es, ¿tiene claro usted sus propios relatos y secretos? Esos secretos que no se cuentan únicamente de la almohada. O algunos le llaman la verdad a medias. ¿Y cuál es el relato que existe detrás de ese secreto? Y no solamente detrás, sino hacia dónde nos dirige. Entonces, me gustaría escuchar a los nuevos, me gustaría escuchar a Dinora, ¿qué piensa? Haga como que no está Alfonso ahí a la par para que no se sienta cohibida, por favor. Dinora. Una situación donde la mamá de Alfonso murió hace poquito, el 1 de marzo. Sí. Entonces, experimentar a una persona que muere tan cercana y ver que la vida se va tan rápido que a veces uno no la puede ver, o sea, solo pasa y uno dice, pero ¿qué hice? ¿En qué momento pasó esto? O sea, uno no se da cuenta que tiene un momento nada más que es el presente y uno a veces se olvida de las cosas que tiene que vivir, de lo importante, de la familia, de reír, de estar alegre, de pensar positivo. No sé, muchas cosas que a veces uno no da por hecho, o sea, uno da por un hecho estar sano siempre. Y lo que pasó ahorita con la suegra, digamos, fue algo muy repentino. Y uno dice, pero en cualquier momento hay que estar vivos. Pero es un poco triste, digamos, también ver que uno tal vez no habló con ella lo suficiente o ver que se hicieron cosas o no, no sé, ¿verdad? Lo que uno pudo haber hecho y no hizo. Entonces, esto, bueno, yo no me leí el libro, pero estoy viendo aquí la información que se los acabo de enviar y está súper interesante ver cómo las cosas pueden pasar. Y aunque sea uno psicólogo, ¿no? Como el señor, Eric, ya, las cosas pasan y es muy diferente verlo desde el punto de vista del psicólogo al espectador, ¿verdad? A estar ahí en el momento, vivirlo. Entonces pienso que sí, está interesante y se me paran los pelos porque estoy viviendo esta etapa, digamos. Interesante. Muchas gracias por ese aporte. Roiner, ¿querías decir algo? Sí, claro. Mira, por decirlo así, cuando uno, hablando de relatos, como usted dice, creo que todos tenemos nuestros relatos, pero unos tienen mayor o menor incidencia en nuestra vida. Trabajo en el hospital de niños, ¿verdad? Un lugar donde durante 8 años se ha apreciado la muerte de pacientes que uno diría tienen todo para ir por delante, pero sin embargo, creo que cuando hay caso análogo como la compañera, cuando la muerte toca la puerta, es una cuestión muy diferente, muy distinta. O sea, veo que el libro trata como de la vivencia de la vida como tal, pero como tal la vida a veces no tiene una ruta definida como tal vez uno la quiere. Hace 7 meses mi hermano se suicidó, mañana cumple años, dicho sea de paso, hijo de puña, y ha sido algo tan complejo, o sea, realmente hoy en día pues soy una persona que trato de sobrellevar mi duelo como tal, pero a nivel personal, o sea, he visto la muerte desde 2 aristas, ¿verdad? Desde el plano personal al plano de ya, pues de terceros como tal. Creo que lo más complejo es cuando vos tenés una ruta planificada. Yo soy el hermano mayor de 4 hermanos y siempre dije, qué sencillo la tienen mis hermanos respecto a mí, porque yo la tengo más sencillo respecto a todos. El orden natural es que fallezcan tus padres y luego yo que soy el mayor y los menores. De hecho, hasta me intriga leer el libro porque creo que se adapta mucho a la situación tal vez que uno en el momento está viviendo, ¿verdad? Tal. Pero creo que ante todo, la vida es bella, la vida es bonita, realmente. Como dice usted, a mí me encanta desde el punto de vista como amante de la ciencia, creer en y amar la vida como tal, esa probabilidad tan minúscula que sucede, si usted lo va desde el punto de vista estadístico o probabilístico, es algo maravilloso que usted y yo podamos tener una conversación acá. Pero, no, o sea, como le digo, o sea, me encantó cuando hablas de eso de los relatos y que los tenés claros, creo que es esencial realmente como tal. Gracias por ese aporte y gracias por compartir ese luto y ese dolor. Voy a continuar con la conversación y ahorita le voy a dar el pase a Raquel para que me complementen algunas cosas. Cuando uno ve al personaje principal, que es Eric,
Él es divorciado. El momento situacional de él pareciera que no ha pasado mucho tiempo, pero sí él invita al lector a reflejar mucha soledad, inclusive hasta el punto de que le llegue a perturbar su trabajo, convirtiéndolo en algunas ocasiones donde él mismo lo reconoce en un ser humano que no pensó llegar a ser. Llega a su vida por pura casualidad y necesidad, dado que él tiene un hogar donde tenía una habitación adicional, bueno, que era completamente ajena a la casa. Le llega una mujer con su hija, que es una joven negra, con una hija de 5 años, perturbada por su anterior esposo, donde le busca por todas partes y le saca fotografías. Pero tanto es así, y esto es una historia de inmigrantes, tanto es así que, y aquí quiero ser vehemente para que ustedes vean algo que a veces pasa desapercibido. Esas combinaciones de afectos, de emociones, de gustos, inclusive son blancos hasta el propio racismo. En Estados Unidos, por eso vuelvo a mencionar, 1934, no era bien visto esa combinación. No sé si ustedes saben por qué. ¿Alguno sabe por qué? Ninguna idea. Estamos hablando de un estadounidense puro y nato. ¿De qué color son la mayoría de los estadounidenses? Y aquí no estoy siendo racista, estoy siendo realista. En el contexto del libro. Un blanco, blancos efectivamente, un blanco con una mujer de color llamaba la atención. Inclusive el libro es tan socialmente profundo que indica que las mujeres de color son más apasionadas que las mujeres de tez blanca. Entonces, tanto es así que su ex se encuentra con Eric y tienen una confrontación verbal donde, óigame bien, un psiquiatra, psicoanalista, empoderado, quien se convierte y busca resolver a sus propias emociones, es despachado literalmente de su seguridad cuando su antagonista le manifiesta: los hombres, que son, porque él era de la India, los hombres de la India, preferimos, las mujeres de color nos prefieren más a nosotros porque los blancos no pueden llegar a cumplir sus deseos. Entonces, hago un paréntesis alrededor de esto. Vean la guerra del ser humano de confrontarse hasta por aspectos que uno ni siquiera en una conversación normal podría llegar a imaginar, pero sucede. Suceden estas cosas. El racismo es su máxima expresión, tanto de un lado como para el otro. Y precisamente el libro es un fresco familiar de la vida del norteamericano. Y también de personas que llegan a buscar una oportunidad ahí. Continúo con esta conversación en donde tenemos a su hermana, déjame bien, que se casa con un escritor afamado y no era un santurrón. En esa época y socialmente, las estrellas, pues, son como imanes, ya sea hombre y mujer, para la sociedad, para suplir diferentes deseos o apetitos. Pero ese no es el punto que quiero llegar, sino es que esos imanes o esos deseos o esas estrellas también pueden ser vistas por alguien que llegue a la vida de otra persona y simple y sencillamente irradie y ya haya una atracción natural. Pero ¿cómo se define esa atracción natural? No sé si me estoy dejando claro en esto.
Entonces, ¿qué pasa con esta conversación? Que a veces lo que entra por los ojos, nuestra mente no la puede nublar, más no teniendo la capacidad de generar una conversación de un tú a tú. Cuando hay una relación donde hay una posición étnica de por medio, es más difícil. En algunas culturas, no estoy diciendo en la nuestra no es de ese tipo, hay otras que sí, hay otras que por las culturas, por las preferencias, por las ideologías, aquí solamente en Costa Rica un tema político de fútbol es controversial, entre otros, pero más allá de esto, que no es el fin de la conversación, si fuera así, ya hay un racismo de conocimiento, porque ¿quién tiene la verdad absoluta? Nadie la tiene. Acá es donde su capacidad de aportar elementos y defender una posición o plantearla, más que defenderla, porque no necesitamos defendernos de nadie, sino plantearla con hechos y datos, ya eso se ha perdido. Entonces el libro nos motiva a entender esta situación que pasa en otras latitudes. Pero, a ver, hay una parte donde creo que vendrá bien comentarla. ¿Hay alguno de ustedes que haya deseado reescribir su historia de principio a fin? Erika levantó la mano. ¿Quieres que compartir algo? Adelante, por favor. No. ¿Cómo no? Sí. Profe. Espérate, Alfonso, que Roberto levantó la mano mientras que Erika Ok. lo intenta. Ok. Roberto. Yo realmente no he llegado a pensar si lo reescribiría, sino a la idea de qué sería yo sabiendo un poco más de ahora antes. O sea, qué tanto hubiera cambiado mi decisión, pero no en el hecho de saber qué pasó, sino nada más con el conocimiento. Me doy a entender, sí. Totalmente, pero ¿dónde vivirías una vida de lo inesperado? ¿Dónde vivirías una vida de la expectativa, de la emoción? Teniendo bajo control todo lo que va a pasar. Cuando el libro habla, o la pregunta que yo hacía para poder llevarte a otro nivel de conversación es, reescribir la historia, es qué del pasado, oíme bien, qué del pasado, bueno o malo, no soy quien para señalarlo, ni para calificarlo, ni se trata de eso, se cambiaría. Una parte, todo, vos ahorita estás diciendo, bueno, si tendría conocimiento de lo que he vivido hoy, claro, ¿quién no quisiera cambiar eso? Pero yo hablo de cambiarlo todo el condimento, todo el paquete, porque si no, es como el Principito. El otro día nos reunimos y nos juntamos en San Pedro y conversamos sobre el Principito que tenía una relación idílica por la flor, pero la flor también tenía espinas, tiene pétalos. Una flor no la puedes cambiar por partes. Es la flor o tenés que deshacerte de la flor. Pero la flor también implica el pasado. Implica ese pasado que bien o mal está ahí. Entonces a eso es lo que quería llevarte. No sé si quieres agregar algo o te dejé pensando o quieres barajarlo un poco y participar más adelante. No, claro, o sea, sí le entiendo el punto, sí necesito darle más máquina. Perfecto, perfecto. Profe, Aquí estamos como en un gimnasio. Yo les digo a ellos que esto es un gimnasio mental. Probablemente en algunas ocasiones van a quedar exhaustos y sin quererlo van a recibir mucha información. Roine. profe, mira, volviendo a su interrogante o a su planteamiento, ¿verdad? Yo tengo 28 años, ¿verdad? Vía corta, bueno, según el punto comparativo, ¿verdad? Yo creo, al menos yo, digamos, por mi corta vida,
me preguntan que si reescribiría mi historia, yo creo que no, porque, por ejemplo, a día de hoy, siento que como ser humano me he edificado con base a mis equivocaciones y a mis propias tragedias, como por decirlo así, de una forma. Entonces, creo que de momento no, ¿verdad? Yo creo que lo necesario, digamos, desde el punto de vista más realista, es que los seres humanos lo que ocupamos tal vez es aprender, ¿verdad? Y creo que incluso viene de una cuestión de humildad, decir, mira, puedo aprender de tal cuestión, ¿verdad? De tal suceso como tal y aplicarlo hoy a mi vida, ¿verdad? Creo que es algo que he tratado de aplicar hoy en día, no a la perfección, yo creo que cuesta mucho aplicarlo en todos los campos, pero respondiendo a su interrogante, creo que al menos yo, en aporte al grupo, diría que de momento no, ¿verdad? Bueno, eso dice uno, pero hay sucesos que uno desearía no haber tenido. Alfonso. Vea, yo voy a entrarle al tema por otro lado porque de hace rato tengo esa idea en mi cabeza dándole vuelta, entonces me voy a salir un poco del tema que usted plantea con la pregunta. Okay. Cuando yo empecé a leer el libro, profe, al principio me costó, y sinceramente le digo, me costó adaptarme porque me parece que la escritora como que pega muchos saltos. Okay, muy bien. Después te tira a otra parte y el personaje está como el muchacho el psiquiatra que atiende a la paciente L, y de un momento a otro se le viene un recuerdo y dispara el recuerdo y vuelve otra vez a la terapia. Entonces, a mí al principio me resultó como confuso porque ya yo sentía que yo perdía el hilo. Pero conforme fui entendiendo el perfil del libro, el perfil del tema, entonces más bien ahora lo disfruto porque como que estoy esperando a ver por dónde va a saltar ella, por dónde va a ir ubicando los personajes. Sin embargo, profe, hay una parte que es la que a mí ¿cómo les digo? Como que me molesta, como que en alguna forma me choca, que es ver que, o sea, se lo planteo así, tal y como lo estaba pensando, por ejemplo, ahora en la mañana cuando estaba leyendo el libro. Se lo planteo así muy llanamente, o se los planteo así, compañeros, que es que en este planeta todos tenemos como psicosis, como neurosis, como que no estamos capacitados para sentarnos a analizarnos a nosotros mismos y salir adelante, sino que tenemos que ir a donde un psicoanalista, a hablar de un montón de cosas. Entonces, yo digo, puña, ¿será posible que la gente, que la sociedad, que las personas que están alrededor mío no tengan, no sé, como una capacidad, como una entereza de llegar y nada más por proponérselo y por hacer un ejercicio personal, cambien las cosas y no se queden en esas frustraciones y no se queden como en esos abandonos y no se queden en eso? Entonces, a veces me resulta como cansado leer porque ahí lo único que leo son como frustraciones, como cosas no terminadas. Entonces Así digo, es. puña, pero entonces me pongo así como a filosofar. Yo digo, puña, porque es que la humanidad no tiene la capacidad de autoevolucionar, sino que dependemos de ir a sentarnos donde un individuo y empezar a contar cosas a sabiendas de que el individuo también viene jalando cosas internas él. Entonces yo digo, hey, entonces así en dos platos, ¿para dónde agarramos? Bueno, eso no lo saben las personas que se atienden con él. Eso lo destella la escritora en sus palabras, pero dijiste muchas cosas que son muy interesantes. La primera, será que como sociedad no tenemos la capacidad de hablar, de compartir, de dialogar, de expresarnos y de poder resolver nuestros propios problemas sociales sin tener que ir a donde un experto que nos ayude y nos diga qué hacer. Bien, el libro lo planteé en un momento sabiendo que las estadísticas, y aquí Roiner, que maneja muy bien este tema, al trabajar en un hospital, lo conoce, que la depresión es la segunda enfermedad que está nutriendo al mundo de preocupación. Está nutriendo al mundo de preocupación, de ansiedad, el teletrabajo, el estar encerrado, la falta de interacción.
Vean que a veces estamos en un lugar y nos cuesta encender la cámara para conversar. Y eso es un tema cultural. En otros países, España, Alemania, Francia, Inglaterra, la cámara la encienden para verse. Nosotros no. Ahí hay un tema. ¿Por qué no? Si antes nos costaba vernos a los ojos para conversar, espérame, porque yo sé que tienes mucho que aportarnos acá. Espérame un segundito. Si antes nos costaba mucho interactuar y socializar, imagínense ahora, cuando la gente está confinada en una casa, trabajando 8 o 10 horas al día. Roberto es un claro ejemplo. Ahora nos decía, es que sigo trabajando aquí. Yo estaba ahora trabajando, terminando unos documentos, terminando un ensayo. Y ahora tengo que seguir dándole. Pero el tema es, precisamente, la aceleración de la vida nos está llevando a producir las sustancias correctas que debemos tener. Dopamina, oxitocina, serotonina. Estoy casi convencido que muchos de nosotros probablemente estemos propiciando altos niveles de cortisol y no nos damos cuenta. Y ahí es donde nuestros pensamientos y nuestras emociones, que en muchos casos creemos que la mente es quien nos conduce y es el cuerpo, por la carencia de producción de esas sustancias, entre otras cosas. Un mejor dormir, comer, hacer deporte, salir a la naturaleza, tocar lo verde, aspirar el aire, respirar. ¿Quién se detiene al respirar al día? ¿Cuántas veces usted se detiene para tener una atención plena de sí mismo? De escuchar su respiración. Entonces, cuando vemos el libro y nos pone en esa situación de que brinca para un lado y nos trae al presente, nos trae al pasado, nos trae conversaciones internas con un psiquiatra, yo no vería al psiquiatra como la figura del psiquiatra. Yo vería la figura de alguien en soledad. No necesariamente psiquiatra, puede ser ingeniero, puede ser doctor, puede ser médico, puede ser informático, puede ser estadístico, puede ser lo que sea, pero alguien que está solo. Y llega una mujer con una hija y en algunas ocasiones el libro nos presenta cómo esa mujer le endosa a la hija para que se la cuide, mientras que ella tiene que ir a hacer unas diligencias y él acepta. Inclusive en sus diálogos internos él dice, yo no quiero adoptar una postura de psicólogo. No la quiero. Ahí es donde él a gritos está diciendo, necesito permitirme sentir, vivir, no sobrevivir. Entonces, por ello, el libro es un fresco familiar a muchas situaciones que pasan en la cotidianidad y las dejamos desapercibidas. Como inclusive se hace una actividad en una casa familiar donde van puras personas que han vivido situaciones emocionales. ¿O acaso olvidamos al que padecía de sudor extremo y que ni siquiera podía moverse porque todo le sonaba? O que su cuerpo mismo reflejaba ansiedad, nerviosismo. Ahí no es el tema de la persona que está sudando, sino es lo que refleja. Y muchos de esos reflejos, me atrevo a decir en una lectura que yo hago, bueno, y espero que no estén de acuerdo ustedes, pero la lectura que yo hago son diferentes momentos de un ser humano. Hasta la propia mamá tiene una posición ahí de fuerte, la fortaleza, pero por dentro está sola también. Entonces, sí, tienes razón, pero entonces te pregunto, ¿quién te nutre, Alfonso? ¿Quién verdaderamente y genuinamente se sienta a hablar con vos? O hago este ejercicio muy sencillo que le he dicho a algunas personas. ¿Cuántas conversaciones cruciales tenemos al día? O simple y sencillamente son conversaciones donde vemos un fondo negro y un nombre. No lo sé, porque no estoy en los zapatos de cada uno. Lo que sí sé, y a esto le puedo dar seguridad a todos, este espacio es para generar intensidad de conversación. Y el éxito no es en función de lo que yo haga o deje de hacer, sino de la interacción que ustedes tengan.
Así de sencillo. No sé si con eso te respondí o te ayudé o te enredé, Alfonso. Me hizo un perfil ahí interesantísimo de cosas. Voy tratando de sincerarme un poquito más conforme iba leyendo y me iba adentrando en el tema de que uno se queja y que el otro dice y que los pacientes le reaccionaban extraño y que inclusive un paciente se le hizo el muerto y una señora lo ofendía y entrábamos en toda esa, ¿cómo le digo? Como toda esa parafernalia de pensamientos y todo. Yo no sé por qué, pero en algún momento, profe, yo sentí como que la lectura como que me iba perfilando un poco a mí. ¿Verdad? Porque ahí se me vino aquella famosa frase de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco, ¿verdad? Entonces, empieza como a hacer un autodiagnóstico ahí, como yo termino de leer y me siento a tomar el café de la mañana, el desayuno, y yo decía, hijo de puña, qué tirada, es que como que en algunos momentos como que tomo el camino del personaje y como que en algunos momentos tomo el otro camino. Entonces, si la intención, que me imagino que sí, profe, que me imagino que sí, porque todavía no pude terminar de leer el libro, si la intención de la escritora era como hacerle a uno psicoterapia, yo creo que lo alcanza muy fuerte porque en cierto momento como que se siente uno metido en el torbellino, ¿ah? Así es, y te voy a decir algo, ese libro, quien lo lee de corrido, nunca lo va a entender así. ¿Por qué? Porque las palabras las roban los ojos y las roba la mente, que no quiere entender lo que está oculto en ellas. Cada libro tiene un cifrado. Pero ahorita voy a continuar. Erika, por favor, ¿quieres decir algo? Sí, profe, vea, yo tomé ciertas notas por ahí, entonces yo escribí. Me parece muy interesante que Eric, siendo psicólogo, no tiene todas las respuestas. Cuando se enfrenta a ciertas emociones, como el deseo que tiene por Miranda o el odio e ira que experimenta con Jeffrey Lane, se presenta completamente desconcertado y pierde el control. Deja de ser el psicólogo, la persona contenida en él, y de verdad pierde los estribos hasta que hace conciencia y busca ayuda. Deja entrar a Miranda y deja entrar a ella a su vida. También habla con Magda y con Laura. Hace conciencia, busca ayuda. También escribí que hay cosas que no son reales o que no son posibles hasta que no se utilicen palabras para expresarlas. Es como que si yo mantengo un secreto o algo guardado en mí y de repente lo digo o lo admito, se vuelve más real y más tangible y mucho más fácil de resolver. Y saqué también frases de la historia. Entonces escribí, contar algo es un acto de conciencia que ayuda al autoconocimiento. Es también un acto de amor y de confianza, porque lo que decimos pasa a ser más real y a formar parte de la vida de otros. Con respecto a por qué no ponemos las cámaras y no hablamos en público, es definitivamente más fácil ser anónimo y mantenerse en silencio y no formar parte. Evita que uno salga como herido y que pase vergüenzas. Y por ahí otra frase que saqué de elegía es que no queremos que se nos escapen las palabras porque a partir de ese momento también pertenecerán a otros y ese es un riesgo que no podemos correr. Quiero Sí. aportar 3 cosas porque me ha parecido riquísimo lo que has compartido. Primero, parecemos anónimos, ¿sí es? La parte digital nos ha llevado a vivir, si antes éramos poco visibles, hoy muchos se han escudado atrás de un escritorio, de un teclado para escribir y decir, me gusta, me gusta, me gusta. Pero, ¿en qué momento le dan sentido y emoción a sus palabras? Óigame bien, sentido y emoción a sus palabras. Y vean lo que voy a aportar. Expresar en palabras el valor que para mí ha supuesto nuestra renovada amistad después de un hiato, de una interrupción de años, me resulta imposible. El libro ejemplifica a viva voz el déficit social sobre el valor de la amistad. Está infravalorada la amistad. Está devaluándose. Quizás algunos tengan la suerte de tener un amigo o una amiga,
Pero cuando usted se presenta ante alguien y ofrece una genuina amistad, es bien recibida. O es vista con interés. Ahora, dicen por ahí que la amistad no se ofrece ni se brinda, se da. A ver, yo no estoy tan de acuerdo con ello porque el no mostrar interés por el otro en lo difícil o el defender el buen nombre de alguien cuando no está presente, hoy es muy poco visto. ¿Por qué? Porque nadie quiere dar un paso al frente y ir contra la corriente. Más en cambio, Eric sí lo hace. Entonces ahí es donde usted se pone a pensar, bueno, están muriendo, como dice el libro, todos nuestros padres y madres, aquellos que llegaron como emigrantes, como refugiados, como exiliados, los que fueron a la guerra, los chicos y las chicas de antaño. Es decir, las personas que forjaron el futuro de ese momento se estaban muriendo, pero ¿qué valor le estamos dando y honor para continuar con su legado? Y aquí es donde yo le pregunto, y me gustaría escuchar a Raquel, ¿por qué nos cuesta tanto, Raquel, a tu modo de ver la vida, levantar la voz y ir con nuestros propios valores y principios? Quisiera escucharte. ¿Será que la voz interior, tenemos un bichillo a la par que nos dice, no, no, no hagas esto, porque si no se te van a venir todos encima? Y es más aplastante que la propia convicción propia. No sé, ¿qué pensás vos, Raquel? Bueno, por mi parte, yo soy alguien que desde siempre yo fui quien da el paso al frente sin pensarlo. eh, y muchas veces al inicio, cuando era más pequeña, más bien me resultaba extraño ver que los demás no lo hacían. Ujú. Así que mm, muchas veces me llevaron ciertos golpes de personas que pues yo dije o yo creía que iban a compartir mis ideales e intenciones, pero más adelante me daba cuenta de que no era así, de que solo lo hacían cuando estaban conmigo o frente a mí, pero que detrás de cámaras no era cierto. Eh, entonces, ¿por qué nos cuesta levantar la voz? Porque nos ponen una minoría y mm, muchas veces eso puede ser una desventaja, porque el ser humano es un ser de sociedad y donde busca inconsciente o tal vez no tan inconsciente una planicie entre las personas para poder controlarlas, porque como hemos hablado antes, es importante para nosotros tratar de controlar las cosas que suceden a nuestro alrededor. Y como nos habías preguntado, por ejemplo, cuál era la cosa más importante para nosotros, y todos mencionábamos cosas como el estudio, la familia, el trabajo, y todas eran cosas que nosotros controlamos en nuestra vida diaria. Entonces, levantar la voz nos saca de de esa zona de confort y de esa zona de la que tenemos el control y nos pone en desventaja, por decirlo de cierto modo, ante las opiniones y críticas y acciones de los demás. Y entonces, cuando alguien más llegue en contra de nosotros, Ujú. estamos en una posición de minoría en la que nos será más difícil defendernos o explicar nuestro punto. Así es. Lamentablemente, al final, como termina el libro, terminamos como niños en una cama tendida en una UCI, con un montón de aparatos y dolientes. Y somos tan frágiles como cualquier otra persona. Entonces, ese final del libro, ¿alguien se acuerda del final del libro? Cindy, ¿se acuerda usted del final del libro? Sí, bueno, ocurre el accidente, ¿verdad? Con la hija de Miranda, Ajá. donde pues sí, ella confió en abrir las puertas al padre de la niña y pues por un descuido la niña se cayó, ¿verdad? Y terminó en UCI.
Entonces vemos cómo la vida puede cambiar en un segundo sin siquiera imaginárnoslo y ver que todas las decisiones que tomamos y las personas que dejamos entrar a nuestras vidas pueden sumar o restar, ¿verdad? Entonces, a veces sí es como difícil, ¿verdad? No tenemos, no somos adivinos para saber las cosas que van a suceder y todo esto, pero es curioso porque así como empieza con un velorio, ¿verdad? Con muerte, pues termina con esta situación donde la chiquita estuvo en peligro, gracias a Dios, pues no pasó nada. Así es. Pero empieza de esta manera, con un trago amargo y termina pues también con un trago amargo, ¿verdad? Porque pues al final Eric tuvo que resignarse en que tal vez ese amor que era como, no imposible, pero no iba a surgir, ¿verdad? Tanto por las diferencias culturales, no tanto por parte de él, sino pues Miranda tenía como una fuerte resistencia, ¿verdad? A dejar florecer esos sentimientos por la posición de ella de madre, ¿verdad? Que muchas veces a las madres dejamos de hacer cosas, muchas veces, ¿verdad? Por el bienestar de nuestros hijos, inclusive cosas que tal vez para nosotros, como decía ella, es que necesito que me cuiden, que por un momento me cuiden a mí, ¿verdad? Porque ella es la que siempre está cuidando a todos. Entonces, sí me pareció bastante interesante que tanto el inicio como el final nos dieran ese sinsabor, ¿verdad? Que la vida es difícil, que hay momentos bonitos, que hay momentos difíciles, pero que eso nos hace ser las personas que somos el día de hoy, ¿verdad? Así es. Inmejorable cierre, solo voy a complementar eso. A veces dejamos levantar que los muertos del pasado vuelvan a ingresar a la vida. Porque eso es un claro indicador de que seguimos habitando en la cámara o en la hotel 5 estrellas del confort, de lo habitual, donde no hay novedad. Y seguimos siendo estos hámsters que están en las veterinarias lamentablemente dando vueltas y vueltas en círculo y no llegan a un mismo final, al final deseado, porque están atrapados en sus propios vicios. Raquel, levantaste la mano. Sí, es que quería hacer un pequeño aporte. Justamente como dice Cindy, básicamente es como decir que la vida está llena de momentos que nos construyen como quienes somos. Muy bien. Y pues eso, pues me gustaría agregar un fragmento del libro que justamente dice, todos somos diferentes personas en el curso de nuestra vida, incluso varias al mismo tiempo. Así, ajá, y pues básicamente es eso mismo, ¿no? Esa transformación, pero muchas veces podemos estar en proceso, bueno, más bien todo el tiempo estamos en ese proceso de transformación sin darnos cuenta muchas veces. Y parte de los problemas del protagonista es justamente el hecho de que él está cambiando, tratando de cambiar, tratando de encontrar, incluso encontrarse a sí mismo entre tanta soledad, porque es una historia que relata básicamente una obra que llama a la soledad no solo para el protagonista, sino para todos. Personajes principales y secundarios, todos llevan una vida de secretos, de soledad, de falta de confianza, de falta de amistad, de falta de todo. Y se encuentran en una búsqueda constante de ese punto seguro en el que puedan sentirse cómodos, pero que no lo encuentran porque constantemente están en cambio. Pero el estar constantemente en cambio, a ver, él quería cambiar, pero realmente quería cambiar. He ahí el punto. Porque buscaba las sensaciones y las pasiones. Inclusive el libro narra momentos donde él estaba solo
y él hacía una pletórica a los accesorios y sitios donde él buscaba encontrar placer, pero ese placer era efímero. Hasta él Ujú, mismo se reía y se consideraba que era patético. ujú. Pero vean hasta el punto de lo que un ser humano busca, esos placeres, pero al final no les sacian, no son suficientes. ¿Y por qué no son suficientes? Porque somos un conjunto de emociones y mientras más cosas vivimos, más cosas deseamos, porque más conocemos de lo que no tenemos. Entonces estamos ¿O en será que constante no queremos? búsqueda, Ah, bueno, pero ¿qué estamos buscando? en constante búsqueda de todas aquellas cosas que añoramos o envidiamos de otras personas. eh, Y aunque a lo largo de la historia sí es muy importante el hecho de buscar cuál es el secreto del papá, de las cartas, de todo esto, eh, por ejemplo, eh, claramente mientras más siguen buscando, más van conociendo y otra parte también que menciona es otra cita que marqué fue adentrarme en sus memorias y apuntes era una clara expresión de mi dolor porque esa constante búsqueda de él y de su hermana para comprender la situación completa los llevaba a esa desesperación y a esa búsqueda de algo que no estaban encontrando y que de ahí pues es que cada vez todo va de mal en peor. Pero al final, ¿qué es lo que buscamos? O buscamos, vos lo decías muy bien ahorita, buscamos en otros lo que no tenemos, Ujú. pero ¿qué es lo que no tenemos? Di- es diferente para cada quien de forma exacta, pero si lo decimos de forma general, tratamos de envidiar la felicidad de otros. Entonces, ahí estarías de acuerdo conmigo si pudiéramos concretar específicamente en que buscamos emociones, sensaciones internas que nos llevan a un estado de plenitud. Pero ve que él representa esa plenitud en una hija y en una mujer. Entonces ahí hay un sentido de familia de por medio. Ujú. Pero bueno, este tema lo iremos desgranando en otros libros, pero sí, efectivamente es por ahí lo que la escritora nos quiere decir, pero aún así son de los desapegos, las tristezas, las historias no contadas, la soledad humana. Pero es un personaje que explora y explora por doquier, pero no se explora a sí mismo en cómo resolver sus principales problemas. Ahí está el punto. Ese es el principal meollo de todo. El no explorarnos internamente para saber cómo cambiar. Erika, ¿querías decir algo? Gracias, Era Raquel. básicamente, era básicamente eso. Él busca sensaciones, emociones en cosas, pero no se analiza a sí mismo, no se conoce, no usa su conocimiento de psicólogo tan profundamente en él como para saber qué es lo que necesita y qué es lo que realmente lo va a hacer feliz y pleno. Así es, así es. Bueno, creo que hemos sido exhaustivos con el libro. Raquel, ¿levantaste la mano otra vez? Perdón, es que justamente donde dijiste eso, tenía que hacer una pequeña aclaración, que justamente me acordé, que es básicamente eso, que él utiliza sus conocimientos con los demás, más no consigo mismo, y se vuelve en un juez de todo el resto de personajes menos de él mismo. Entonces te pregunto, ¿quién de nosotros en esta sala probablemente no ha caído ahí? Ah, no, no, o sea, yo no, no estoy diciendo que, No, no, que no, no. Yo sé que no lo estás diciendo, pero lo que estoy haciendo es una analogía para que ah, nosotros aprendamos también a vernos interiormente, porque buscamos ver el alma de las personas, más no nuestra propia alma, porque a veces se reniega, no la queremos encontrar o no la queremos dejar salir. Pero no lo decía por como lo estabas planteando, sino era más bien aprovechando tu comentario tan oportuno de poder hacer un cierre con esto, con lo que estás diciendo, en el sentido de que buscamos afuera lo que adentro tenemos, pero no hemos querido resolver.
Tanto es así que el libro nos da la razón cuando dice, Miranda no se quedó con él, o sí, no se quedó con él. Erika, ¿querés agregar algo? ¿Tienes la mano levantada o se te quedó ahí? Bien, creo que ha sido una novela que nos ha dado muchos elementos. Y Roberto, ¿viste lo que te decía inicialmente? Una novela que quizás no tiene un tinte, no lo vas a encontrar en el estante que dice autoayuda, pero tiene mucho que dar. Pero si la lees de corrido, no la vas a entender así. Y eso es lo que buscamos en el club, hacer este tipo de análisis, de lectura, de intercambio, de llevarnos a momentos que a veces no queremos conversar o encontrarnos para ir creciendo poco a poco. Bien, ya no les voy a robar mucho tiempo, voy a compartir la presentación de lo que viene rápidamente. Me avisan si la logran ver, por favor. Esto a veces me juega una doble pasada, ¿ve? Ya lo voy a arreglar. Deme un segundo, por favor. ¿Sí? Aquí está. Aquí está, perfecto. Ahora sí ya están viendo la presentación, ¿verdad? ¿Puede alguno confirmar nada más? Sí, sí, sí. Ok, perfecto, gracias. Bueno, Sapiens. El libro realmente se llama Homo Sapiens, pero hay otro que se llama Homo Deus, pero lo leeremos el próximo mes. Empezaremos con Sapiens, pero ¿quién es Yuval Noah Harari? Bueno, es un israelita, Israel, 1976, doctorado de la Universidad de Oxford, 2002, y es profesor de la Universidad Hebrea en Jerusalén. En el 2019, tras este éxito, fundó junto a su esposo y agente original, Itzik Yahar, Sapienship, una organización enfocada al entretenimiento y la educación. Pero lo que busca es alentar la conversación global. Vean qué interesante. Señalar los desafíos más importantes y apoyar la búsqueda de soluciones colectivas. Su especialidad es la historia del mundo, historia medieval, historia militar. Su investigación como doctor en cuestiones netamente macrohistóricas. Las relaciones de diferentes variables, en este caso hombre y biología, la diferencia esencial entre el Homo sapiens y otros animales, el concepto de la justicia aplicada a la historia, si es que la historia conoce algún rumbo, como lo manifestaba él, y la felicidad de la gente en relación al desarrollo de los tiempos o de la vida misma, ¿no? A ver, una breve sinopsis. Más allá de contarles y hacerles spoiler, aquí quise introducir unas líneas de por qué leer Sapiens. Para mí, y les quería compartir, es una historia de una experiencia que nos lleva al pasado, al presente y al futuro. Pero ese futuro de nuestra especie. El autor, con una capacidad de yo decir que inmejorable, nos presenta una narrativa sobre cómo los humanos hemos evolucionado y desarrollado la sociedad. Desde los primeros Homo sapiens hasta la actualidad, inclusive pasando por una serie de revoluciones como la cognitiva, agrícola e industrial. Algo que en lo personal a mí me atañe y me motiva a meterlos en esta corriente es a plantear cuestiones provocadoras sobre el futuro de la humanidad y cómo poder plantear soluciones hacia esta especie llamada humana. Pero no solamente ante ello, sino también ante la amenaza del cambio climático. Este libro va a ser una oportunidad para ampliar nuestra conversación en diferentes estadios del conocimiento, pero también para desafiar nuestras propias ideas. Y aquí es donde ya vamos a ir haciendo un ejercicio más provocador sobre ese mundo que deseamos construir, si es que realmente reflexionamos ante ello. O si usted está con el botón de piloto automático y no se ha dado cuenta.
Ahora quiero presentarles a Ernest Miller Hemingway. Quizás por mucho uno de mis escritores favoritos, periodista estadounidense, uno de los principales novelistas y cuentistas del siglo XX. Yo me atrevo a decir más allá de la época. Determinó ciertas teorías, como la teoría del iceberg, lo pueden encontrar por ahí, y tuvo muchas influencias en géneros literarios. Escribió mucho durante 1920 y mediados de 1950, pero dígame bien, en el 53 gana el Pulitzer con El viejo y el mar. Y después, al año siguiente, en 1954, el Premio Nobel de Literatura. Entonces, un clásico. Vean que estamos hablando de libros que algunos se constituyen en un contexto de 1900, El viejo y el mar, 1950, por ahí, de 1920 a 1950. Recordado, afamado, pero uno se pone a pensar, bueno, ¿y por qué tener que leer este libro? ¿Por qué vamos a leer este libro? Entonces, más allá de contarles qué contiene, quise traerles por qué leerlo. Es muy diferente, ¿no? Para mí, de nuevo, a título personal me atrevo a plantearlo, es una obra maestra de la literatura. Voy, Alfonso, ya te doy la palabra. Tal vez al final para poder redondear con algunas participaciones. Quiero motivarlos a reflexionar de la importancia de la perseverancia, la determinación y la lucha por los sueños. Como les decía varios minutos atrás, el autor nos presenta a un anciano pescador, 84 días sin capturar nada, se embarca en esa aventura para pescar algo. Tiene una lucha con un enorme pez espada. Pero ahí denota la verdadera fuerza de voluntad del ser humano y su capacidad para enfrentar la adversidad. Pasar de ser un hombre frágil a ser completamente antifrágil. Pero lo que más me gusta de este libro es que Hemingway usa una prosa muy sencilla y a su vez poética que describe el mar y sus criaturas, pero nos lleva a la historia. Para mí es un libro muy conmovedor y también una invitación seria y clara a reflexionar sobre el valor de la vida, el coraje y algo que a veces muchos lo confunden, que es la tenacidad. Hay unas personas que he escuchado decir tenacidad igual a terquedad. No. Se llama convicción para la búsqueda de nuestros objetivos. No sé, Alfonso, ¿querías decir algo? Sí, profe, nada más era un detalle ahí por aquello. Hay una película extraordinaria del viejo y el mar que hizo Spencer Tracy, basada en el escrito de Ernest Hemingway. Y otro comentarillo ahí divertido, jocoso, que a Ernest Hemingway le gustaba ir a las fiestas de San Fermín en Pamplona. Así es. Y amaba profundamente esas fiestas y el hombre era reconocido como un participante asiduo y permanente en San Fermín, ¿verdad? Nada más. Porque mi esposa quiere comentarle algo. Sí, dígame, por favor. Dígame, Dinora. Una pregunta con respecto al libro anterior. ¿Qué es lo que significa elegía? Es que yo no lo leí, entonces me quedé con esa duda. Se lo dejo de tarea y usted nos cuenta en el chat. ¿Qué le parece? Gracias. Y lo otro era que con respecto a este libro Sapiens, si uno se pone a ver, bueno, yo leí unas primeras páginas solamente y habla del hombre, pero con respecto a la ciencia. Si usted se pone a pensar y si usted lee la Biblia, nada que ver, ¿verdad? Es un tema totalmente distinto, entonces es interesante también. Sí. A ver, el libro nos pone a pensar nuestras convicciones, ¿verdad? A mí, yo estudié teología, bueno, en el contexto católico, y las convicciones a veces hay que afrontarlas con algo, ¿verdad? Para ser probadas. Digamos que mis convicciones se mantienen,
Sin embargo, también hay una apertura de mente que me hace o me posibilita también leer sobre cuestiones que quizás vayan en contra de lo que uno cree o piensa, pero que a la vez son interesantes conocer las que están ahí, porque llegará un momento donde quizás hay una conversación y usted puede asociar elementos de lo que ha leído con Sapiens, más lo que lea en la Biblia, que le darán mayor riqueza a su formato y conducción de palabras. Pero sí, tiene usted toda la razón. Así es. Gracias. Y sobre lo de elegía, pues, como lo decía, qué chiste tiene que yo que les cuente todo el cuento. Ajá. También la invitación es que, sin demérito de nada, puedan también investigar, puedan también curiosar, puedan también plantear, ¿verdad? Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Muy sencillo. Vean, el 10/4, que si bien es feriado, nos vamos a encontrar en la noche, pensando que la mayoría puede, donde esperaría que el 50% del libro, ya sea en formato físico o digital de Sapiens, esté leído. Y el 100% finalizado, El Viejo del Mar. El Viejo del Mar son escasas 200 páginas. ¿Y cuánta qué fecha? O sea, eso es nada. Y es una letra que tiene como 20 en cada página. 24. Ok. Y Profe, después, ¿me puede repetir las fechas? Perdón. ahí las tienes. Míralo ahí en la pantalla. Ah, ok. Pero te las puedo decir con mucho gusto. El 10/4 Ajá. tenemos reunión a las 7:30, donde Correcto, hablaremos sí. sobre el 50% del libro, ya sea físico o en digital, de Sapiens, Ujú. pero también abordaremos el 100% de El Viejo y el Mar. De acuerdo, ahora sí. El 24/04 ya tenemos que habernos terminado Sapiens. Entonces, de nuevo, vean, esto no es una batalla a ver quién termina primero, ¿verdad? Porque no es así, sino más bien una invitación a que usted lea, piense, vaya a su ritmo. Esto es como ir al gimnasio, al principio nos cuesta. Trate de utilizar esos tiempos en redes sociales para leer. Ujú. Acostúmbrese a tomar el café con una lectura, 1 o 2 páginas, y sobre ello también converse con lo que usted lee con otra persona o con varias, para que también pueda escuchar diferentes puntos de vista. Eso nos traerá mucha riqueza al club. A ver, la pauta de las reuniones. Pensando en que el club va a ir creciendo, porque ya está creciendo, actualmente tenemos unas personas que han completado la inscripción, ahora me di cuenta. Vamos a llegar como unas 43, 45 personas. Vamos a ir creciendo y dependiendo de quienes participen, iremos acotando el tiempo de participación. Pero también no es necesario que usted haya terminado el libro si no le gusta. También un libro se vale dejarlos. Este en particular tiene mucho de ciencia, de historia. Entonces hay un compendio de variables que se conjugan que son muy interesantes. Los encuentros serán publicados con el fin de que el conocimiento pueda proliferarse. Y lo principal, como lo he dicho, es disfrutar, ¿no? Hay una ficha de lectura que a los nuevos se las voy a pasar ahora en el chat. Básicamente acá la idea es que usted seleccione algunos fragmentos, haga por cada fragmento una reflexión, es lo que le deja, y esto se va a ir convirtiendo en su biblioteca de apuntes de libros. Ya hemos leído estos, bueno, hacen falta un par más anterior, porque empezamos en octubre. Ya estamos aquí. Para el presente año habremos leído 16 libros. En abril descansamos un poco de Yuval Harari y lo retomamos en julio. En mayo entramos a la literatura oriental, La muerte del comendador. Vamos a leer mayo-junio, el libro 1 y el 2. Y vamos a leer en mayo de manera atrevida The Vegetarian de Han Kang en inglés. Si usted no sabe leer inglés, este es un momento de ir aprendiendo poco a poco. Este sí lo vamos a leer. En agosto
bueno, en julio retomamos la otra parte, Homo Deus. Haría falta uno más, el de las lecciones del siglo XXI. A ver, ese, si a usted le gustó Yuval Harari a ese punto, estoy seguro que usted lo podrá leer. En agosto leeremos Soy un gato. Y después entramos a septiembre, Roberto Bolaño, Los Detectives Salvajes. En octubre leeremos el libro que le preocupa a Erika, la trilogía de la Fundación de Isaac Asimov. Estoy seguro que lo leeremos. En noviembre una educación de Tara Westover y en diciembre una novela para culminar el año de manera fresca. La ridícula idea de no volver a verte. Para el 2024 veremos lo que Dios nos trae y la vida misma. Bien, con esto hemos terminado. Gustaría darle el espacio a 2 o 3 compañeros que nos puedan decir qué se llevan hoy del club. Ojalá que sean los nuevos para que puedan contarnos esta experiencia, a pesar de que no hayan leído el libro. Como ven, no lo pudieron haber leído, pero los invita a la reflexión y a la participación también. No sé quién quiere atreverse. O aquí el profe es el que dice fulano y fulano en clases. Bueno, no todos a la vez. Voy a empezar. Dinora, ¿usted qué nos quiere compartir hoy, por favor? ¿Qué se lleva hoy del club de lectura? Yo no soy muy amiga de hablar, mi esposo sí, por eso es que estamos casados, tal vez. Pero pienso que es interesante, porque usted dice, democráticamente quién quiere hablar, pero es interesante ver el punto de vista de cada uno. Y ahora que usted hablaba del tema, ¿qué cambiaría usted o qué no? ¿Verdad? Es interesante porque yo ahora que ya con hijos grandes, uno se pone a ver que a veces uno hace las cosas porque tal vez sus papás, ¿verdad? Te dijeron, haga tal cosa y usted nunca tuvo el criterio para cambiar. Usted tuvo su percepción, los paradigmas que tuvo en su infancia, su vida, y a veces no se detiene a ver que el mundo es más que todo. Si uno quiere un cambio, tiene que cambiar su pensamiento, y a veces uno tiene muy fácil como zona de confort vivir así, porque así me enseñaron y ya, pero es bueno cambiar, leer, aprender, y es bueno tener la oportunidad de poder expresar lo que uno siente y de ver también qué opinan otras personas con respeto, ¿verdad? Es interesante ver lo que los libros te pueden enseñar, aparte de aprender. Por ejemplo, ¿qué es esa palabra que te pregunté? Bueno, ya lo voy a investigar, pero aprender siempre. Los cambios son buenos cuando usted siente que son para su bien. Hay cambios que no son buenos, ¿verdad? Hay otros que sí. Entonces, cambiar y tener pensamientos nuevos no quiere decir que usted no, se vaya a morir. O sea, nada más es un cambio. Es dejar la zona de confort para empezar otras cosas nuevas. Es interesante. Muchas gracias. Cuando lea sobre elegía, va a ver que se habla sobre el tema de los poemas. Ok, gracias. Y le va a invitar a la reflexión, como hemos hecho. Roberto, ¿qué se lleva usted hoy? Me gustó mucho una frase, no la tengo todavía completa, pero que dijo, todos vivimos diferentes vidas. Lo frágil que puede ser también, la poca comunicación que tenemos, esa misma idea del anonimato a la hora de no querer expresar lo que sentimos o pensamos, o no querer interactuar por miedo a lo que piensen o ser juzgados. Y sí, esas serían mis 3 ideas, básicamente. Bueno, muchas gracias. Muy atinadas, por cierto. Nasali, ¿usted está por ahí o ya se me durmió? Porque usted estaba en la cama. No, profe, aquí estoy. Bueno, profe, digamos que me ha hecho reflexionar esta clase el tema de el escudarse detrás de una cámara. Yo por lo general, pues sí, soy un poquito aparte y tímida, entonces me puso a pensar, ¿verdad? De que uno a veces se fija mucho en lo que es la sociedad
las críticas de la sociedad y por eso uno siempre está como escondido. Eso, y después el reflexionar con lo corta que es la vida y el suceso imprevisto, como dicen, acontece a cualquiera. Entonces que de ahí uno tiene que estar preparado para muchas cosas y lo más importante es siempre vivir el momento. Después con lo del tema de que si escribiría yo, reescribiría mi vida, pues creo que sí, pero a manera de ¿qué le digo? Como de sanar traumas, por así decirlo, porque al menos por lo que escuché de este escritor o del protagonista, él escuchaba los problemas de todo el mundo, pero nunca pudo resolverlos de él mismo, ¿verdad? Vivía en Así su es, soledad. Entonces yo así es. digo que si uno reescribe la vida de uno, uno no necesitaría una persona para ir a hablarle y contarle los problemas. Pienso que reescribiéndolos tal vez sería una forma de superarlos. Y de ahí nos vamos a preparar para los nuevos libritos, a ver si nos ponemos al hilo con todo y, no sé, y me convierto un poquito más atrevida en conversar. Veo que todos hablan muy bonito, se expresan muy bonito, tienen un léxico increíble, envidia de la buena. Y de ahí, así quiero aprender igual a todos. Bueno, eso con la constancia y la perseverancia. Esto es igual como cuando usted va al gimnasio, insisto, al principio muchos caen en el camino por cuestiones, diferentes cuestiones, ¿verdad? Entonces, no se exija en comparación a otro. Exíjase a usted misma hasta dónde quiere llegar. Ajá, exacto. Y simple y llanamente gracias por haber participado. Nos extendimos un poquito más, pero la conversación ameritaba porque era el cierre del libro. Y bueno, nos veremos, si Dios lo permite, el 10 de abril para conversar sobre El viejo y el mar y Sapiens. Espero que los disfruten mucho. ¿De acuerdo? Listo, profe. Muchísimas Muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches a todos. Hasta luego. Bueno. Buenas noches. Buenas noches para todos.